Miremos en Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Y también saludamos a quienes están en la internet siguiendo la transmisión. Yo no sé si hay algún reporte, alguien dice algo, cuántos hay. A veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas están conectadas? 70, muy bien, 70 personas están conectadas. Los saludamos donde se encuentren. Romanos. Bueno, la pastora Cintia estará regresando, gloria a Dios, este jueves. Aleluya. Romanos 8:19, ¿qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué es el anhelo ardiente de la creación? ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? ¿Cuál es el anhelo ardiente? Aguardar. ¿Qué? ¿Qué está guardando la creación? La manifestación de ¿qué? De los hijos de Dios. Y me llama la atención que no es una cosita como superficial. Cuando aquí la palabra dice el anhelo ardiente. ¿Qué entiende usted por un anhelo ardiente? ¿Cuál era el anhelo de Colombia entera el viernes? ¿Cuál era el anhelo? Y era un anhelo ahí, bueno, ahí insignificante, ¿le parecía a usted? Bueno, lo que sea. ¿Cómo quedó Colombia en ese primer tiempo? ¿Cómo quedamos? No, bueno, aparte del marcador, ¿qué produjo el marcador durante ese primer tiempo? Ese anhelo ardiente, ¿en qué quedó? Pasmado. Bueno, algunos creían que se podía revertir. Y bueno, una lección tremenda ahí. Al mirar otras versiones de la Biblia tiene muchas versiones o traducciones. Y es interesante mirar los versículos para captar todavía la dimensión de esa expresión. Yo les leo dos versiones distintas. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Yo no sé si a veces todas estas convulsiones climáticas, además de ser causadas por el hombre, también son como los estertores de la creación, esperando que aparezcan, esperando que se revelen los hijos de Dios. Otra versión dice, algo entretiene la inquietud del universo y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. Algo entretiene, algo los tiene allí como a la expectativa, al universo, a los mismos ángeles, porque Efesios 3:10 dice que Dios a través de la iglesia, de los hijos y de las hijas de Dios, a través de la iglesia les está mostrando a los ángeles su multiforme sabiduría. Algo entretiene la inquietud del universo y es la esperanza que los hijos e hijas de Dios se muestren como son. En el original en que se escribió el Nuevo Testamento, que fue en griego, aprendíamos, no sé cuántos se acuerdan de la escuela de la palabra de hace unos años. Vino un pastor de Bogotá llamado Gabriel Castro, no sé, hace unos 4 años más o menos, y él nos enseñó acerca de los dos términos que aparecen en el griego y que se refieren o se traducen con la palabra hijos. ¿De acuerdan? Los que hicieron la escuela de la palabra. Si no, estamos para acordarnos. Y vamos ahí en el capítulo 8
Vamos a devolvernos un poquitico al versículo 14, Romanos 8, 14. Vamos a leer algunos versículos a continuación del 14. Porque todos, diga todos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí en el original, en el griego, está la palabra huíos. La palabra con H, huíos. Los que escriben, los que anotan, los que salen hablando griego después de las reuniones, huíos. Esa es la palabra, una de las dos palabras que se traduce hijos de Dios. Huíos. Pero sigamos leyendo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como clamamos: Abba, Padre. Abba es la expresión más tierna, es el papito Dios, papá Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero ahí en el original griego está la otra palabra, y es la palabra teknon. Tek con K de kilo, teknon, como suena. Son dos palabras diferentes y tienen dos significados o dos connotaciones distintas. Y entonces la pregunta que se están haciendo algunos es, bueno, y en el versículo 19, ¿qué palabra original de las dos es? ¿Es teknon o es huíos? En el versículo 19 que empezamos leyendo, la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese en el original es ¿qué? Huíos o teknon. Bueno, será entonces que entendamos qué es teknon, qué es huíos, para poder saber a ciencia cierta. Teknon habla acerca de los hijos niños, los hijos niños, los hijos pequeños, y pone todo el énfasis sobre el nacimiento espiritual. Y las personas que vienen por primera vez, y si usted está aquí y todavía no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo, pues ni es teknon ni es huíos. ¿Qué es? Pecador sin esperanza, condenado según los estándares de Dios. Pero por fe y arrepentimiento, fe en Jesucristo y arrepentimiento para con Dios, tú puedes recibir el nuevo nacimiento y ser convertido en un teknon, es decir, en un hijo niño. Como todos nacemos, como hoy presentamos a Nicole, ¿es hija? Sí, es hija niña, ¿verdad? Su acento, el énfasis está sobre el nacimiento espiritual. Pero huíos tiene que ver con el crecimiento espiritual, con la madurez espiritual. Si teknon tiene que ver con nacimiento espiritual, huíos tiene que ver con crecimiento espiritual. Y muy linda Nicole, perdón con el ejemplo de Nicole, muy hermosa Nicole, preciosa Nicole. Pero no sería normal que Nicole se quede así en los brazos de sus papás todo el tiempo. Ahora es teknon Nicole, pero tendrá que crecer
desarrollarse para ser ¿qué? Huíos. Y son a los huíos. No confunda con judíos, no, huíos. Son a los huíos los que la creación está esperando ver manifestados, a los hijos maduros. Huío igual hijo maduro, tecnón igual hijo bebé. Y el asunto es que, a diferencia de la vida natural, que lo natural es que los niños crezcan, maduren, en la vida espiritual, muchos permanecen tecnones. Muchos siguen viviendo y comportándose como niños pequeños, a pesar de que los años pasan y pasan. Mira que está al lado suyo y diga: y pasa. Y los años pasan. Ayer me motilé. ¿Ya se dieron cuenta, no? Ayer me motilé y cogía el poco de pelo y decía: uy, pero antes predominaba el negro, no sé. Ahora el blanco predomina. Los años han pasado. Pero muy triste la condición, muy triste para el corazón del Padre y para el anhelo ardiente de la creación, que los años pasen y la vida espiritual de los hijos no se desarrolle, no crezca. Por eso qué bueno con la gente que viene, la gente nueva, que como que nos reta, ¿sí o no? Escuchar Steven 8 semanas viendo a Dios proveerle transporte de ida y de regreso, proveerle para el campamento y lo que Dios le dio por allá. Debemos mantenernos realmente en esa condición espiritual de desear más de Dios, de no conformarnos con lo que tenemos hasta ahora. A veces nosotros mismos nos ponemos los topes, las tapas. Nuestro crecimiento espiritual no debe tener límites. No está en la voluntad de Dios decir: hasta aquí vas a crecer, hasta aquí vas a llegar, no vas a seguir, no vas a ir más allá. Pablo llegó a hacer y a decir: sean imitadores de mí como yo he sido imitador de Cristo. Alguien que se desarrolló espiritualmente, que dejó de ser un tecnón, porque comenzó tecnón. Pablo fue un tecnón, pero no se quedó tecnón. Dígale al que está al lado suyo: no te tecnonices eternamente. No te tecnonices. ¿Por qué? Ni te canonices, te tecnonices. A ellos, a esos hijos manifestados. Manifestación viene de la palabra apocalipsis. Apocalipsis, manifestación. Cuando aquí en el original se habla la creación entera, la creación está con un anhelo ardiente, aguardando la manifestación, en la palabra apocalipsis, que también habla de revelación. Por eso otras versiones usaron la palabra revelación, y eso significa quitar velos, sacar a la luz lo que está oculto. Revelar es correr velos, exponer lo que está en secreto, lo que está guardado, sacarlo, manifestarlo. Eso es lo que Dios está esperando y lo que la creación entera está aguardando con ardiente anhelo. Jesús es nuestro modelo como hijo manifestado. Mira, en Juan, Él es el prototipo. Juan capítulo 2, Evangelio de Juan, versículo 11, dice: este principio de señales hizo
Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué? Y manifestó, diga conmigo, manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Devolvámonos al capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Él es nuestro prototipo. Él fue manifestado a esta tierra. El verbo, el eterno verbo, el coexistente con el Padre en la eternidad sin tiempo. Él fue manifestado. Cuando dice se hizo carne, se tabernaculizó Él y se manifestó. Y dice, y vimos su gloria. Por eso me devolví, porque Juan, luego en el capítulo 2, 11 que leímos, dice, y empezó a manifestar su gloria. ¿A través de qué? De sus obras. A través de lo que él hizo, manifestó la gloria de Dios. Manifestó la gloria. Pero él estaba lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Y si tu vida está llena de gracia y de verdad, manifestarás la gloria de Dios. Ayer aprendimos con los héroes que todo héroe es un practicante de la verdad. Y la razón para ser practicante de la verdad es para que la gracia nos llene y podamos manifestar su gloria. Gente que camina en engaño, en mentira, en doble estándar, en doble forma de vivir, no va a manifestar ninguna gloria. Ninguna gloria. Debe ser un practicante de la verdad. Un aletes. Los que están en el instituto del IMES, les enseñamos, hablando de los fundamentos, que a Jesús le decían, maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad. Ese amante de la verdad en el griego es aletes. Aletes. Jesús entonces lleno de gracia. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el amor de Dios en acción. Gracia de Dios es la influencia del amor de Dios sobre el ser humano. Y nosotros debemos ser influencia del amor de Dios para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo. Cuando tú amas y cuando tú caminas en verdad, se estará manifestando la gloria de Dios. Se estará manifestando como un hijo que está esperando esta creación ardiente, anhelando ardientemente esta creación. Pero los hijos manifestados son los huíos, es decir, hijos maduros. ¿Hijos qué? Maduros. Dígale que está al lado suyo, madure mi hijo. Pero no como el aguacate que tiene que ser a golpes, o envueltos en papel periódico y puestos sobre la nevera. Dígale, nada de aguacate tienes. Madure. Y vamos a ver 4 aspectos para madurar. Primero vayamos a Gálatas para que por la palabra podamos ver que si me sigo quedando tecnón, comportando tecnón, estoy perdiendo, me estoy perdiendo, me estoy haciendo harakiri espiritual. Que harakiri, no sé, pero suena bien, ¿no? Gálatas 4:1. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, tecnón por nacimiento espiritual te hace ser un heredero. Nicole ya es heredera de todo lo que han conseguido, casa, carro, todo lo de sus papás. Ya es heredera. Pero la pregunta, pues ella no lo puede disfrutar del todo. Bueno,
como debiera ser. Todavía. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de quién, del esclavo. Todo el que se permanece tecnón es un nivel de esclavitud. Anda en un nivel de esclavitud el tecnón. Comparativamente, nada difiere del esclavo, aunque es que señor de todo. ¿De todo qué? De todo lo que ha heredado en Cristo, de toda nuestra herencia espiritual, que también se traduce en llamado, en influencia, en propósito en esta tierra. ¿No le parece esto como una condición muy lamentable? Ahora, ¿hay tiempo para ser tecnón? Sí, hay un tiempo para ser tecnón. Hay unos años para ser tecnón. Hay que vivir la tecnonía. Para no decir tecnología, porque es así. Hay que vivirla, hay que disfrutarla. Hay que experimentar el ser hijo, niño, siendo cuidado, siendo nutrido, siendo guardado por padres espirituales. Hay que vivir eso, pero no se debe permanecer más del tiempo que conviene. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo que el cielo, el Padre ha señalado. Hay un tiempo de ser tecnón, hay un tiempo de ser hijo niño, hay un tiempo donde no hay responsabilidades mayores, sino derechos por montones. Pero hay un tiempo que señalado. Si tú fueras, y tú lo eres, si eres sabio, tienes que mirar al cronómetro del cielo para decir: le quedan 5 minutos, mi hijo, para crecer, para salir de tecnón. Te quedan 5 minuticos. Hay un tiempo señalado por Dios. Conéctate, pregúntale: Señor, yo ya debiera ser un huío. Y yo sé que en el fondo tú sabes. Yo sé que en el fondo el Espíritu Santo te lo ha dicho. Pablo en 1 Corintios 13 dice: cuando fui niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un cambio de tecnón a huíos por el tiempo señalado por el Padre. Y bueno, versículo 6, leamos acá, dice: y por cuanto sois hijos, huíos. En el original, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Volvemos a encontrar aquí la expresión de amor. No dejamos de ser, a pesar de que pasemos de tecnones a huíos, no dejamos de amar a nuestro Padre, no dejamos de ser especiales con Él, de expresarle nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, antes mucho más. Así que ya no eres esclavo, diga conmigo: ya no seré más esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No más esclavitud, no más. ¿Cómo dejar? ¿Cómo ser manifestados como hijos maduros? ¿Cómo nos manifestamos como hijos maduros? Hay un pasaje en Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3. Y luego vamos a leer Colosenses 3, 3 y 4. Y ya dejamos ahí por hoy.
Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miren estos 4 elementos. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué pasa entonces? Se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Hay como 4 condiciones en nuestra vida que deben ser tratadas. Y yo sé que esto es algo constante, continuo, diario, en estas 4 condiciones. Y cuando uno lee este pasaje, como que uno hace la idea, se imagina cómo construyen una carretera. Esos ingenieros, mis respetos para los ingenieros civiles que están aquí entre nosotros. ¿Cómo hacen esas obras para hacer una carretera? Me decía Checho, saludos de Checho, los que recuerdan a Checho, que en esa carretera Bogotá-Villavicencio están haciendo túneles y más túneles y más túneles. Cuando uno lee este pasaje, pues dice, preparad camino, es como todo lo que tiene que ser removido o rellenado, enderezado y allanado para que pueda movilizarse. También pudiéramos pensar como en una pista de aterrizaje de la gloria de Dios. Y en nuestra vida hay cosas que están deprimidas. Los valles están deprimidas, cosas espirituales que hemos dejado de pronto olvidadas, que hemos dejado descuidadas, nuestra vida de fe, nuestras expectativas en Dios, las palabras que Dios nos ha hablado. Dice que se suba todo lo que está deprimido, todo valle, todo lo que está allí como vacío, tiene que llenarse lo que está vacío. Y esto me habla de mi vida espiritual, de cómo necesito llenarme del Espíritu Santo, cómo no puedo conformarme con lo que viví en el ayer, en el pasado. Gloria a Dios por ese campamento, pero ¿qué pasó con el campamento? Ya pasó el campamento, ahora los efectos deben seguir, pero como alguien nos dijo, ¿entonces qué? ¿Ahora qué? Hay continuas llenuras con el Espíritu Santo, hay continuas como descubrir qué me está faltando, qué te falta, esos faltantes en tu vida, qué te falta del carácter de Jesús, qué te está faltando. ¿Te está faltando paciencia? ¿Me está faltando fe? ¿Me está faltando santidad? Todos esos faltantes tienen que ser llenados. Y de eso se trata nuestra vida. Para ser manifestados necesitamos llenar todos los faltantes, y Él es más que suficiente. Dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Para que no haya faltante de fe en tu vida, para que no haya faltante de santidad, para que no falte el gozo del Espíritu Santo, que es tu fortaleza. ¿Qué te está faltando hoy para que se manifieste la gloria de Dios? ¿Qué te falta en tu vida? Tal vez expectativas, tal vez un sueño, como hablábamos en ocasiones anteriores, una visión de Dios. ¿Qué te está faltando? No te conformes, no trates de tapar con cualquier cosa esos vacíos que hay en tu vida. Déjalos llenar. Él es más que suficiente. Pero también hay montes que tienen que bajarse. ¿Qué son los montes? La altivez, el orgullo, la prepotencia. Todos tenemos niveles de orgullo, todos. Pero el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tienes menos tú. Todos somos orgullosos, todos tenemos esa condición de orgullo que se opone a la gloria de Dios. ¿Sabe? El antagonista de la gloria de Dios es el orgullo del hombre. Y el orgullo es un monstruo de 1000 caretas. Se manifiesta de muchas maneras. Cuando tienes que
defender tus posiciones, mantener tu imagen. Ayer le decíamos a los héroes que nos cuesta a los hombres nos cuesta ser vulnerables, abrirnos y decirnos: me está doliendo esto, me está pasando esto. El orgullo no nos deja abrirnos, no nos deja reconocer lo que nos está estrangulando. Y a lo largo de este camino, ¿cuántos que parecía que todo bien como el pibe? Todo bien, terminan vueltos nada, porque el orgullo no les dejó pedir ayuda. Ayúdame con esto. No estoy pudiendo vencer la pornografía, no estoy pudiendo vencer este hábito, no lo estoy pudiendo vencer. Pero es ese orgullo alto de tu imagen, no dejará manifestar su gloria. Pero también habla allí que lo torcido se enderece. ¿Cuántas cosas de nuestro carácter está torcido? No es fácil, pero no es imposible ser íntegro en medio de esta generación corrupta. Pero Daniel es un ejemplo. Daniel es un ejemplo de alguien que se mantuvo fiel a Dios en su vida laboral, y le buscaron por donde, la caída por donde la iban a encontrar, y no le encontraron ninguna cosa de qué acusarlo, porque él le trabajaba a Dios antes que al hombre. Cuando tú le trabajas a Dios, cuando tú sabes que estás donde estás porque Dios te ha puesto, tú no tienes por qué entonces vender tus convicciones. Algunos están torcidos en sus convicciones, le juegan a lo que le favorece. Ese es el espíritu de corrupción de esta tierra. ¿Cómo se manifestará un hijo de Dios que conecta con lo indebido, con la corrupción? Yo oía más de uno decir: pero entonces nunca vamos a ganarnos un contrato si no tenemos que hacer esto o aquello. Yo conozco gente que Dios la ha levantado y la ha bendecido sin tener que hacer eso. O Dios está dormido. ¿No dice su palabra que Él no se adormece? El que guarda a Israel no se adormece. ¿Qué cosas torcidas están? Debe enderezarse para que se pueda manifestar la gloria de Dios y lo áspero se allane. Si lo torcido tiene que ver con nuestro carácter, lo áspero tiene que ver con nuestro temperamento. Ahora hablaba Neisser de los ojos del pastor. Gracias. Porque no todo el tiempo he sido manso y humilde. No todo el tiempo. Pero nuestro temperamento, no nos podemos excusar: es que yo soy santanderiano, ni tampoco yo soy costeño, entonces todo es suave y chévere. Cada temperamento de nosotros, nacimos con eso, pero cada temperamento nuestro depende en manos de quién lo ponemos, a quién le rendimos el control de nuestro temperamento. Si es al Espíritu Santo, un temperamento tranquilo podrá ser usado poderosamente para pastorear ovejas, porque el Señor le dijo a los pastores: apacienten las ovejas. Entonces, la condición de un pastor debe ser de un temperamento tranquilo, apacible, para poder impartirle eso a las ovejas. Pero alguien tranquilo, no en manos del Espíritu Santo, termina en depresión, suicidio o en inoperancia. No se mueve ni con terremoto encima. Cada temperamento nuestro debe estar en las manos del Espíritu Santo para que se pueda manifestar la gloria de Dios. Yo no iba a darles hasta ahí esta tarde, esta mañana, pero la creación está esperando ver
a Cristo otra vez. Y Colosenses 3, que les dije que leíamos, Colosenses 3, dice: cuando Cristo, vuestra vida, Cristo, ¿qué es para ti? Pregunta que le debes hacer mirándole a los ojos a cada miembro de tu célula: ¿quién es Cristo para ti? Escuchen, padres y líderes, ¿quién es Cristo para ti? Y para un tecnón, Cristo es su Salvador, y está bien. Pero para un huíos, Cristo es el Señor. Porque los niños hacen lo que quieren y patalean y todo lo demás, ¿cierto? Pero cuando alguien madura, no compite con él, no compite el señorío de su vida con Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Aquí Colosenses dice: Él es nuestra vida. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él. Realmente la manifestación que espera la creación entera es la manifestación de Cristo a través de los huíos, a través de los hijos maduros, a través de cada uno de nosotros. Pónganse en pie. Vamos a decirle: Señor, ¿de qué es tiempo para mí? ¿De qué es tiempo? ¿Cuál es el tiempo señalado por ti para mi vida? ¿En qué condición debiera estar? ¿En qué condición? ¿Cuál es tu tiempo señalado para mí en este día? Oh.